El padre sin escrúpulos vendió a su hija por $1000 a un narcotraficante meses después del terremoto, cuando dos hombres lo obligaron a subir a una camioneta negra en una noche sofocante de verano. Ramón Suárez estaba en la entrada de la pequeña casa de su hija Lucía. La luz de la luna se filtraba por la ventana iluminando el rostro sereno de la joven de 18 años que dormía ajena a la tormenta que se aproximaba. Con sus 45 años, marcados por el trabajo duro y las preocupaciones, Ramón sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Sus ojos recorrían la casa en ruinas, deteniéndose en las grietas de las paredes y en el techo amenazante. Cada rincón de su hogar gritaba pobreza y desesperanza. Ramón cerró los ojos y los recuerdos lo asaltaron como fantasmas crueles. Vio a su esposa Elena llorando mientras contaba monedas para medicamentos, las amenazas de los prestamistas, sus nudillos sangrientos golpeando la puerta en medio de la noche, el miedo de ver a su hijo menor, Pedro, temblando de fiebre, siendo llevado al hospital. El timbre agudo de su celular lo sacó de sus pensamientos. Con manos temblorosas, Ramón sacó el aparato desgastado del bolsillo. La voz al otro lado era fría y amenazante. «Tienes 24 horas para pagar, Suárez, o tu familia pagará con sangre». La llamada se cortó, dejando a Ramón en un silencio ensordecedor. Sus ojos se posaron en Lucía y un dolor lo atravesó el pecho. ¿Cómo llegó a este punto? ¿Cómo podría proteger a su familia? Con pasos pesados, se dirigió a la cocina y, escondida entre facturas vencidas y avisos de desalojo, encontró una tarjeta arrugada con una oferta de soluciones rápidas. Ramón había guardado la tarjeta semanas atrás, temiendo el día en que la desesperación lo obligaría a usarla. Ese día llegó, con el corazón acelerado, marcó el número. Una voz grave respondió al tercer tono. «Tengo una propuesta para ti, Suárez, pero el precio es alto». Ramón miró una última vez atrás de la casa de Lucía y murmuró: «Haré lo que sea necesario». El restaurante La Rosa Dorada brillaba como un oasis de lujo en la ciudad. Ramón, con su camisa y zapatos desgastados, desentonaba en el ambiente opulento. Sentado frente a El Jaguar, un hombre de unos 50 años, vestido impecablemente y con una sonrisa depredadora, lo observaba como un gato con su presa. $1000, dijo el Jaguar, deslizando un sobre manila sobre la mesa de caoba. «Por tu hija Lucía, un trato justo, ¿no crees?» Ramón sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Sus manos temblaron al abrir el sobre y ver fajos de billetes que nunca había tenido juntos. Por un momento, imaginó todas las deudas pagadas y a su familia a salvo, pero la imagen de Lucía, su niña, su tesoro, lo golpeó como un puñetazo en el estómago. «No, no puedo», balbuceó Ramón, empujando el sobre de vuelta. «Es mi hija, por Dios». El Jaguar no perdió la calma, pero sus ojos se endurecieron con un gesto perezoso. Sacó su teléfono y realizó una llamada. El Jaguar le mostró a Ramón una serie de fotos. Elena saliendo del supermercado, Pedro jugando en el parque, Lucía frente a la escuela. «Tu familia está bajo mi vigilancia, Suárez», susurró el Jaguar, con voz suave pero cargada de amenaza. «Acepta el trato y tu deuda será cancelada. Recházame y tú y los tuyos sufrirán». Ramón observó fijamente el sobre, sus pensamientos llenos de culpa, miedo y desesperación. El Jaguar, notando su vacilación, sacó un fajo de billetes y lo deslizó hacia Ramón. «Un adelanto», dijo suavemente, «para que veas que hablo en serio». Con manos temblorosas, Ramón tomó el dinero. Cada billete pesaba como una carga en su conciencia. Miró a El Jaguar y supo en ese momento que había vendido su alma. «Acepto», susurró Ramón, con la voz atascada en su garganta. El Jaguar sonrió satisfecho. «Bienvenido a los negocios, Suárez. Tu hija es ahora mía». La tensión en la pequeña casa de los Suárez era palpable, como una cuerda a punto de romperse. Lucía, con sus ojos oscuros llenos de preocupación, observaba a su padre moverse nerviosamente por la sala,
algo que había cambiado en él desde hacía días, y estaba decidida a averiguar qué ocurría. «Papá», preguntó Lucía, su voz firme a pesar del nudo en su interior. «¿Qué te pasa? Te has comportado raro. ¿Qué me ocultas?» Ramón evitó su mirada, con las manos temblando levemente mientras trataba de distraerse con papeles en la mesa. «Nada, mi niña. Son solo problemas de adultos», respondió, pero Lucía, decidida, se dirigió a la habitación de sus padres y comenzó a buscar bajo el colchón. Sus dedos encontraron algo. Lucía no gritó, pero al abrir el sobre, sus ojos se agrandaron al ver la cantidad de dinero. «¿De dónde salió esto, papá?», preguntó, su voz temblando. «¿Qué hiciste?». Acorralado, Ramón se derrumbó y las palabras salieron de su boca, como una torrente envenenada, confesando el trato con el jaguar. Lucía escuchaba horrorizada mientras su mundo se desmoronaba. «¡Me vendiste!», gritó Lucía, lágrimas de rabia y dolor corriendo por sus mejillas. Su propia hija no tuvo otra opción. «Nos van a matar a todos», se desesperó Ramón. La discusión escaló rápidamente, años de resentimientos y sacrificios saliendo a la superficie. Lucía intentó escapar, pero Ramón la sujetó del brazo. «¡Suéltame!», gritó Lucía, forcejeando con él. En la lucha, Lucía tropezó y cayó, golpeándose la cabeza contra el borde de la mesa. Un hilo de sangre comenzó a brotar de la herida. Ramón, horrorizado por lo que había causado, sacó su teléfono con manos temblorosas. «Está hecho», dijo al contestar la llamada. Al aceptar el trato, una camioneta negra se detuvo frente a la casa. El destino de Lucía estaba sellado. El rugido de un potente motor rompió el silencio de la noche. Una camioneta negra, brillante y amenazante, se detuvo frente a la casa de los Suárez. El jaguar descendió con la elegancia de un depredador, seguido por dos hombres de imponente presencia. Ramón abrió la puerta, con el rostro una máscara de dolor y resignación, mientras Lucía, semiconsciente, lo observaba. La venta improvisada sobre la cabeza yacía en el viejo sofá, facilitando las cosas. «Suárez», dijo el jaguar con una sonrisa fría, sus ojos evaluando la escena. Los vecinos, atraídos por el alboroto, asomaban tímidamente desde sus puertas, sin atreverse a intervenir. El poder del narco se sentía en el aire, una presencia opresiva que mantenía a todos en silencio. Con un gesto, el jaguar ordenó a sus hombres que llevaran a Lucía. Ramón, impotente, miraba mientras cargaban a su hija hacia la camioneta, queriendo gritar para detenerlos, pero el miedo lo paralizaba. «Tu parte del trato», dijo el jaguar, entregando a Ramón un maletín pesado con $1000, como acordamos. Ramón tomó el maletín, sintiendo su peso como una tonelada. Cada billete parecía ser un recordatorio de su traición. «Recuerda, Suárez», advirtió el jaguar con voz baja y amenazante. «Ella es mía. Ahora, si hablas o intentas algo, tu familia pagará el precio». La camioneta arrancó llevándose a Lucía. Ramón quedó allí, en medio de la calle, sosteniendo el precio de su hija. Las miradas de los vecinos lo quemaban, una mezcla de lástima, asco y miedo. A lo lejos, las sirenas de la policía comenzaron a sonar, ajenas a la tragedia que acababa de ocurrir. Ramón miró sus manos manchadas con la sangre de Lucía y el dinero del jaguar cayó de rodillas en la acera, el peso de su decisión aplastándolo. Las sirenas se acercaban, pero para Ramón, el mundo había perdido su existencia. En ese momento comprendió que había perdido mucho más que a su hija. Había perdido su alma. 2 meses habían pasado, pero para Ramón Suárez cada día era un infierno viviente. El dinero que había recibido por Lucía había saldado las deudas, pero el costo emocional era insoportable. Su casa, antes un hogar, ahora se sentía como una prisión de culpa y remordimientos. Ramón se había convertido en la sombra del hombre que alguna vez fue, con los ojos hundidos y rodeados de sombras, reflejando noches interminables de insomnio. La botella se había vuelto su única compañía.
una desesperada intención de ahogar los gritos de su conciencia. Elena, su esposa, lo miraba con una mezcla de desprecio y dolor. ¿Dónde está mi hija? Drenia preguntaba cada día con sus ojos acusadores. ¿Qué hiciste con nuestra Lucía? Ramón no tenía respuestas, solo silencio y más alcohol. Las pesadillas lo atormentaban cada vez que cerraba los ojos, Lucía llamándolo y suplicando ayuda, mientras él se alejaba con las manos manchadas de dinero. Una noche completamente borracho, Ramón tomó una decisión. Salió a la calle con la intención de ir a la comisaría, confesaría todo, se entregaría. Quizás así podría salvar a Lucía y redimirse de alguna manera. Mientras caminaba por las calles oscuras, con la mente nublada por el alcohol y la culpa, no notó la camioneta negra que lo seguía lentamente. No fue hasta que el vehículo se detuvo bruscamente a su lado que Ramón comprendió que su pasado lo había alcanzado. Los hombres corpulentos descendieron y Ramón reconoció al instante a los mismos que se habían llevado a Lucía aquella fatídica noche. «El Jaguar quiere verte», dijo uno de ellos, su voz fría como el hielo. Como acero, el corazón de Ramón se dedicó a latir con fuerza. Por un instante, supo que este momento había llegado, pero no estaba preparado. Mientras lo empujaban dentro de la camioneta, un pensamiento cruzó su mente atormentada. ¿Sería este su castigo final o, contra todo pronóstico, una oportunidad para la redención? La camioneta avanzó por las calles de la ciudad, adentrándose en un laberinto de giros y vueltas que desorientaban por completo a Ramón. El interior del vehículo estaba envuelto en un silencio sepulcral, roto solo por el crujido ocasional de los asientos de cuero y la respiración agitada de Ramón. Los dos hombres que lo flanqueaban mantenían sus rostros ocultos, con sus gafas oscuras a pesar de la noche. Ramón sentía el peso de sus miradas frías y calculadoras, y calculaba cada uno de sus movimientos. En la mente de Ramón era un tormento de pensamientos oscuros, imaginando su muerte inminente. Visualizó su cuerpo abandonado en algún lugar oscuro, pensando en Elena y en cómo nunca supo lo que había pasado con él o con Lucía. El arrepentimiento lo consumía, ahogado en una marea de culpa que amenazaba con volverlo loco. Después de lo que pareció una eternidad, la camioneta se detuvo frente a una mansión imponente. Ramón parpadeó, confundido. Esto no era lo que esperaba. Los hombres que lo escoltaban caminaban por el mármol pulido del suelo, y lo que vio dentro lo dejó sin aliento. En las paredes adornadas con oro había fotos de Lucía, pero no era la Lucía que él conocía. Era una Lucía elegante, poderosa, con una mirada que mezclaba frialdad y determinación. En una de las fotos estaba junto a el Jaguar, ambos sonriendo ante lo que parecía un grupo de empresarios. ¿Qué significa esto? Component placement, murmuró Ramón, su voz apenas un susurro. Nadie respondió mientras lo conducían por largos pasillos hasta una puerta de roble tallado. Uno de los hombres la abrió y empujó suavemente a Ramón hacia el interior. Allí, sentado detrás de un escritorio imponente, estaba Lucía. Su mirada se encontró con la de su padre, y Ramón sintió que el mundo se detuvo. «Hola, papá», dijo Lucía, su voz fría como el hielo. «Bienvenido a mi mundo». El silencio en la lujosa oficina era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Ramón, con la boca seca y el corazón latiendo desbocado, miraba a su hija como si fuera una aparición. Lucía se levantó lentamente, resaltando una figura que ya no era la de la niña que Ramón conoció. Sus ojos, antes cálidos y llenos de vida, ahora reflejaban una dureza que hizo que un escalofrío recorriera el cuerpo de su padre. «¿Cambiaste?» Component placement logró articular Ramón, su voz apenas un susurro. Una sonrisa fría se dibujó en los labios de Lucía. «La gente cambia cuando se vende como ganado, papá». Cada palabra era como una puñalada para Ramón. Intentó acercarse, pero Lucía levantó una mano, deteniéndolo. «No estoy aquí para una reunión familiar»,
dijo con tono cortante. «Estoy aquí porque tu orden». Lucía comenzó a relatar cómo, después de ser entregada a el jaguar, usó su inteligencia y astucia para sobrevivir. Cómo aprendió cada aspecto del negocio, ganando poco a poco la confianza del narco hasta convertirse en su mano derecha. «Y sabes, papá», continuó, sus ojos brillando con una mezcla de triunfo y resentimiento, «tengo talento para esto más de lo que tú jamás tuviste para ser un buen padre». Ramón sintió que cada palabra lo hería intencionalmente. «Justificaba», dijo Lucía. «No tenías opción, nos habrían matado a todos». Lucía soltó una carcajada sin humor. «Siempre hay opciones, papá, y ahora estás enfrentando las consecuencias de tu decisión». Con un chasquido de sus dedos, los hombres entraron en la oficina. «Llévenselo», ordenó Lucía. «Desde hoy trabajará para mí. Tiene una deuda moral que pagar». Mientras lo arrastraban fuera de la oficina, Ramón comprendió el horror. Su hija no solo había sobrevivido al infierno, sino que se había convertido en su nueva carcelera. Asomó por el horizonte cuando Lucía fue arrojada dentro de la mansión de El Jaguar aquel fatídico día de hace 2 meses, con el corazón latiendo desbocado y las lágrimas aún frescas en sus mejillas. Enfrentó la mirada depredadora de su nuevo entorno. «Bienvenida a tu nueva vida, preciosa», dijo el jaguar, su sonrisa fría enviando escalofríos por la espalda de Lucía. Los primeros días sufrió una humillación infernal, amenazas y un miedo constante que se convirtió en su rutina. Pero Lucía, en lugar de quebrarse, se mantuvo firme. Observó, aprendió y absorbió cada detalle del funcionamiento de la organización desde el despacho de El Jaguar. Lucía descubrió documentos que revelaban a un traidor entre las filas. Tras pensarlo varias veces, llevó la información a El Jaguar, quien, impresionado por su astucia, la recompensó poniéndola bajo su protección. «Tienes agallas, niña», le dijo, con una chispa de respeto en sus ojos. Desde ese momento, Lucía se convirtió en la sombra de El Jaguar, aprendiendo los entresijos del negocio. Cada lección, cada secreto, los guardaba como armas para su futura venganza. En el presente, Lucía observaba a su padre realizando tareas degradantes en la mansión. Aunque una parte de ella sentía satisfacción al verlo sufrir, otra parte lloraba por la niña que una vez fue. La voz del jaguar la sacó de sus pensamientos. Lucía giró su rostro en una máscara de frialdad. «Solo asegúrate de que cumpla con su trabajo», dijo el jaguar, sonriendo con malicia. «Siempre me pregunté qué pasaría si se encontraran la hija vengativa y el padre traidor. Es fascinante». Lucía mantuvo su compostura, pero su mente trabajaba a toda velocidad. El jaguar estaba jugando un juego peligroso, y ella no podía ser una simple pieza en su tablero. La venganza tendría que esperar. La supervivencia era ahora su prioridad. La mansión del jaguar bullía de actividad. Los sirvientes corrían de un lado a otro, preparando todo para la gran fiesta de esa noche. Ramón, vestido con un uniforme de mozo, observaba el caos con una mezcla de asombro y repulsión mientras pulía copas de cristal. Sus ojos no dejaban de seguir a Lucía, quien se movía con la gracia de una reina, dando órdenes y supervisando cada detalle. Era como ver a una extraña con el rostro de su niña. A medida que caía la noche, la mansión se llenó de políticos de alto rango, empresarios poderosos y figuras del espectáculo, creando una sinfonía de risas falsas y conversaciones en voz baja. Ramón, con una bandeja en mano, se deslizaba entre los invitados sirviendo champán. Sus oídos captaban fragmentos de conversaciones que lo hicieron hervir de rabia. «El cargamento llegará el martes», decía un hombre con traje caro. «Está comprado, no tendrá problemas», respondió otro, riendo. En el centro del salón, el jaguar hizo su entrada triunfal, acompañado por Lucía, que resplandecía con un vestido rojo, que la hacía parecer la reina de la noche. «Amigos míos»,
anunció el jaguar, su voz resonando en el salón. Les presento a mi protegida, Lucía, el futuro de nuestra organización. Los aplausos llenaron el aire mientras Ramón sentía que su corazón se rompía en 1000 pedazos. ¿En qué se había convertido su pequeña? Tratando de mantener la compostura, Ramón se acercó a servir champán a un grupo cercano. Fue entonces cuando escuchó algo que lo dejó helado. Con la nueva ruta por América Central, triplicaremos nuestros ingresos, decía el jaguar. Ramón miró a su alrededor, reconociendo rostros que había visto en la televisión. Jueces, senadores, incluso un ministro. La magnitud de la corrupción lo golpeó como una bofetada. Sus ojos se encontraron con los de Lucía. Por un momento, vio el destello de la niña que una vez fue, pero rápidamente se desvaneció. La máscara de frialdad volvió a su rostro. «Cuidado, papá», susurró Lucía al pasar junto a él. Un paso en falso y toda la familia paga. Ramón entendió que se encontraban atrapados en una red de poder y maldad de la que quizás nunca podrían escapar. El detective Hernández se pasó una mano por el rostro cansado, sus ojos inyectados en sangre fijos en el mapa de la ciudad cubierto de notas y fotos, recopiladas durante meses sobre una serie de desapariciones vinculadas con el cartel del Jaguar. Finalmente, sentía que estaba cerca de una pista sólida. Con determinación, se dirigió al antiguo barrio de los Suárez. Las calles estrechas y las casas abandonadas contaban una historia de pobreza y desesperanza. Tocó puerta tras puerta, pero se encontró con miradas esquivas y respuestas evasivas. «No sé nada. No vi nada», eran las frases que se repetían una y otra vez. Cuando estaba a punto de rendirse, una anciana lo llamó desde la ventana de su casa. «Oficial», susurró. «Vi algo la noche en que se llevó a la niña». Con el corazón acelerado, Hernández escuchó el relato de la anciana sobre la camioneta negra y el hombre bien vestido que se había llevado al joven. La pieza final del rompecabezas encajó. Ramón Suárez, el padre desaparecido, estaba vinculado con el jaguar. Mientras tanto, en la mansión del jaguar, la tensión era palpable. El narco, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, se acercó a Lucía. «Tengo una tarea para ti, mi querida protegida», dijo con voz suave, pero cargada de amenaza. «Hay un traidor entre nosotros. Quiero que te encargues de él». Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Era su oportunidad de ganar poder real en la organización, pero también significaba cruzar una línea de la que no había retorno. Ramón, que limpiaba cerca, escuchó la conversación y sus ojos se encontraron con los de su hija, una mirada cargada de miedo, culpa y una silenciosa súplica. En ese momento, padre e hija comprendieron que estaban en una encrucijada. La decisión que tomara Lucía no solo definiría su futuro, sino el destino de toda su familia. El jaguar observó la escena con interés, como un depredador esperando el momento de atacar. La noche cayó sobre la mansión del jaguar, envolviendo todo en sombras que parecían danzar con los secretos y mentiras que habitaban el lugar. Lucía, sola en su lujosa habitación, se miraba en el espejo sin reconocer a la mujer que veía. La orden del jaguar resonaba en su mente como un eco interminable. «Elimina al traidor». Con pasos silenciosos, se deslizó por los pasillos hasta encontrar a Ramón, que fregaba los suelos con la mirada perdida. Por un instante, la máscara de frialdad de Lucía se agrietó. «Papá», susurró, su voz apenas audible. Ramón levantó la vista, sorprendido por el tono vulnerable de su hija. En sus ojos, por primera vez en meses, vio un destello de la niña que alguna vez fue. «Tengo miedo», confesó Lucía, las palabras escapando de sus labios antes de que pudiera detenerlas. Padre e hija se miraron, el silencio entre ellos cargado de emociones no dichas. Lucía sentía que perdía una parte de sí misma. Ramón escuchó su corazón desgarrarse con cada palabra. «Mi niña», dijo al fin, su voz quebrada. «Esto no era lo que quería para ti».
Nunca quise esto. ¿Y qué es lo que papá respondió? Me vendiste. No era parte del plan. Ramón bajó la cabeza, la culpa pesando sobre él como una losa. Creí que estábamos salvando a todos. Fui un cobarde, un tonto. Lucía luchaba internamente. Una parte deseaba abrazar a su padre, perdonarlo y escapar juntos de esta pesadilla. La otra parte soportaba el dolor y la traición, gritando que no confiaba y que debía seguir con su plan de venganza. No puedo rechazar la orden del jaguar, dijo al fin. Sería nuestra sentencia de muerte. Debería haber sido diferente, suplicó Ramón antes de que Lucía pudiera responder. Pasos se acercaron por el pasillo, y rápidamente retomó su postura fría y distante. Limpia bien ese rincón, ordenó con dureza. Justo cuando uno de los hombres del jaguar doblaba la esquina, Ramón asintió, comprendiendo el peligroso juego que su hija estaba jugando. Mientras fregaba, rezaba silenciosamente por una salida, por una oportunidad de redención para ambos. El detective Hernández se movía por las calles de la ciudad como una sombra, recolectando piezas de un rompecabezas macabro. Sus pasos lo llevaron hasta la modesta casa de los Suárez, donde Elena, la esposa de Ramón, lo recibió con los ojos enrojecidos por el llanto. «Señora Suárez», dijo Hernández con voz suave, «necesito que me cuente todo lo que recuerda de la noche en que desapareció su hija». Elena, con manos temblorosas, relató cómo Ramón había cambiado de repente, cómo el dinero apareció de la nada y cómo Lucía se esfumó sin dejar rastro. Algo terrible pasó esa noche. Somos más, pero Ramón nunca me dijo, y ahora él también ha desaparecido. Mientras tanto, en la mansión del jaguar, Lucía enfrentó su prueba más difícil, con un nudo en la garganta. Se acercó al supuesto traidor, un joven contador que había cometido el error de cuestionar las cuentas del cartel. «El sentimiento», susurró Lucía, su mano temblando mientras sostenía la pistola. Pero en el último segundo, algo en ella se rebeló y no pudo apretar el gatillo. En su lugar, ideó un plan arriesgado, fingió la ejecución del contador y presentó pruebas falsas de su muerte al jaguar. El narco, impresionado por la aparente frialdad de Lucía, la recompensó con más responsabilidades. «Has demostrado tu lealtad», dijo, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y amenaza. Ramón, testigo silencioso de la transformación de su hija, sintió una mezcla de horror y alivio al ver cómo Lucía caminaba por la delgada línea entre la supervivencia y la pérdida total de su humanidad. En una noche, padre e hija se encontraron en un rincón oscuro de la mansión. «No pude hacerlo», confesó Lucía en un susurro. «Pero si el jaguar entra», Ramón, por primera vez en meses, abrazó a su hija. «Encontraremos una salida», prometió, aunque no sabía cómo cumplir esa promesa. Desconocida para ambos, la verdad estaba cada vez más cerca de ser descubierta por el detective Hernández, y amenazaba con destruir el frágil equilibrio que Lucía y Ramón habían logrado en su tormento personal. El jaguar paseaba por su oficina con una sonrisa cruel en los labios, sus ojos fijos en Lucía, evaluándola. «Tengo una nueva tarea para ti, querida», dijo con voz suave pero cargada de amenaza. «Es hora de deshacernos de la basura». El corazón de Lucía se detuvo por un momento. Entendió a quién se refería. El jaguar, Ramón, su padre. «¿Por qué?», se preguntó, luchando por mantener la voz firme. El jaguar se acercó, acariciando su rostro con una mano que había ordenado innumerables muertes. «Porque quiero ver hasta dónde llega tu lealtad, mi pequeña serpiente». Lucía asintió, consciente de que cualquier duda podría costarle la vida. Tan pronto como salió del despacho, buscó a Ramón frenéticamente y lo encontró limpiando los pasillos, su figura encorvada por el peso de la culpa y el trabajo forzado. «Papá», susurró, mirando alrededor para asegurarse de que estaban solos. «Tienes que irte ahora».
Ramón la miró confundido. «¿Qué pasa?» «El jaguar me ha ordenado matarte», dijo Lucía, con las palabras quemándole la garganta. El horror se reflejó en los ojos de Ramón, seguido rápidamente por una resignación que rompió el corazón de Lucía. «Quizás es lo que merezco», murmuró Ramón. «No», exclamó Lucía, sorprendida por la ferocidad de su propia voz. «He preparado un plan. Escucha atentamente». Mientras tanto, el detective Hernández se había infiltrado en la mansión como personal de mantenimiento, moviéndose con cautela y recogiendo pruebas que podrían desmantelar el imperio del jaguar. En un pasillo oscuro, Hernández fue testigo de un acto de brutalidad del jaguar contra uno de sus subordinados. La escena fue horrible, pero también le proporcionó la evidencia que necesitaba esa noche. Mientras Lucía ponía en marcha su arriesgado plan para salvar a Ramón y Hernández, se preparaba para dar el golpe final al cartel, el jaguar observaba todo desde las sombras, con una inteligencia malévola que presagiaba que la verdadera prueba apenas comenzaba. La noche se cernía sobre la mansión del jaguar, envolviendo todo en sombras que parecían tragar toda esperanza. Lucía, con el corazón latiendo desbocado, ponía en marcha su plan para salvar a Ramón. Con movimientos precisos, preparó una escena elaborada en el sótano. Manchas de sangre cuidadosamente esparcidas, casquillos de bala esparcidos y un bulto envuelto en una sábana ensangrentada que a simple vista podría pasar por un cuerpo. Ramón, escondido en un armario cercano, contenía la respiración. Cada crujido, cada susurro, amenazaba con delatarlos. El jaguar llegó, su presencia llenando el espacio como un gas venenoso, y sus ojos escudriñaron la escena en busca de cualquier señal de engaño. «Está hecho», dijo Lucía, su voz fría y controlada a pesar del temblor en sus manos. El jaguar se acercó al bulto, sus dedos rozando la sábana ensangrentada. Por un momento eterno, pareció que iba a descubrir la farsa. Lucía sintió que el mundo se detuvo. Pero entonces el jaguar dijo: «Bien hecho, mi pequeña serpiente. Has demostrado tu lealtad». Cuando parecía que todo estaba bajo control, un ruido sordo proveniente del armario donde se escondía Ramón interrumpió el momento. El jaguar se giró bruscamente, entrecerrando los ojos con desconfianza. «¿Qué fue eso?» Drenia Lucía, en un acto desesperado, se cortó la palma de la mano con un trozo de vidrio escondido y gritó, atrayendo la atención del narcotraficante. «Me corté con algo», dijo, desviando momentáneamente la atención del jaguar. Aprovechando la oportunidad, Lucía lo guió fuera del sótano, alejándolo del escondite de Ramón. Una vez solos, el jaguar tomó la mano herida de Lucía, sus ojos brillando con una mezcla de crueldad y algo más. «Eres fuerte, mi niña, quizás demasiado fuerte», dijo. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda, consciente de que había salvado a su padre por ahora, pero ¿a qué costo? En el armario, Ramón luchaba contra las lágrimas, desgarrado entre el alivio de estar vivo y el horror de lo que se había convertido su hija. Mientras tanto, en las sombras, el detective Hernández observaba, recopilando cada pieza de evidencia, cada susurro, preparándose para el momento de hacer justicia. La tensión en la mansión del jaguar era palpable, como un cable a punto de romperse. Lucía caminaba por los pasillos con la gracia de una bailarina y la cautela de una espía, consciente de que cada movimiento estaba siendo observado por Hernández, aún disfrazado de personal de mantenimiento. Sus miradas se encontraron por un instante, y ambos sintieron que algo había cambiado. El jaguar convocó a Lucía a su despacho, observándola con una mezcla de admiración y desconfianza. «Querida», dijo con voz suave como terciopelo pero afilada como un cuchillo, «has demostrado ser invaluable para nuestra organización, pero sabes que en este negocio la confianza es todo». A pesar de su rostro impasible, el corazón de Lucía latía con fuerza. «Por supuesto, señor, la lealtad es mi prioridad», respondió. El jaguar sonrió,
pero su gesto no llegó a sus ojos. Me alegra escuchar eso, porque he hecho un último intento para que saques algo sobre tu padre y te entregues a mí. Dentro de la casa, fotos de Ramón estaban vivas y escondidas en la mansión. Parece que tu padre es más resistente de lo que pensábamos, dijo el jaguar con voz cargada de amenaza. Quiero que termines el trabajo, esta vez, delante de mí. Lucía sintió que el mundo se detuvo mientras su mente trabajaba a toda velocidad, buscando una salida para salvar a su padre sin exponerse. El jaguar, con los ojos fijos en ella, no dio señales de que esperaba respuestas. Sí, señor, respondió Lucía con voz firme a pesar del terror que sentía. Mientras salía del despacho, se cruzó con Ramón, quien estaba limpiando los pisos, con el rostro marcado por el miedo y la desesperación. En ese momento, el detective Hernández, que había escuchado toda la conversación, tomó una decisión. Era el momento de actuar, incluso si eso significaba exponer su tapadera. La cuenta regresiva había comenzado, y el destino de Lucía, Ramón y toda la organización del jaguar pendía de un hilo. El próximo movimiento determinaría quién sobreviviría y quién caería. La noche cayó sobre la mansión del jaguar, trayendo consigo una oscuridad que parecía reflejar la tormenta que se avecinaba. Lucía, con el corazón desbocado, se preparaba para la prueba final impuesta por el jaguar en una habitación apartada. Ramón esperaba su destino, con las manos temblorosas y su mente en un torbellino de arrepentimiento y miedo. El detective Hernández, aún encubierto, se movía sigilosamente por los pasillos, listo para intervenir. El jaguar reunió a sus hombres más cercanos en el salón principal, formando un círculo macabro para el espectáculo que estaba por comenzar. Lucía, con una máscara de determinación que ocultaba su tumulto interior, traicionó la orden del jaguar. Sus ojos, llenos de crueldad y anticipación, brillaban mientras los matones arrastraban a Ramón al centro del círculo. Padre e hija se miraron, comunicándose un mundo de dolor, amor y desesperanza que las palabras no podían expresar. El jaguar entregó un arma a Lucía. «Demuestra tu lealtad, querida. Elimina al traidor», ordenó. Lucía tomó el arma, su mente trabajando a toda velocidad buscando una salida. Miró a su padre, luego al jaguar, y finalmente se detuvo, alarmada por lo que tenía en sus manos. En ese momento crítico, se escuchó una instrucción del detective Hernández, que no pudo contenerse, y la situación activó la alarma de incendios. El caos se desató en la mansión, confirmando la confusión general. «¡Creando más pánico! ¡Nos atacan!», gritó, sembrando confusión entre los hombres del jaguar. En medio del caos, Lucía agarró a su padre y lo arrastró hacia una salida secreta que había descubierto durante sus meses en la mansión. El jaguar, furioso, gritaba órdenes en medio del pandemonio. Mientras corrían por un pasadizo oscuro, Lucía y Ramón escucharon las sirenas acercándose. El detective Hernández había logrado contactar con los refugiados. La huida había comenzado, pero aún no estaban a salvo. El jaguar no perdonaría la traición, y la noche era joven. El aire frío de la noche golpeó a Lucía y Ramón mientras emergían del pasadizo secreto hacia los jardines de la mansión. Las sirenas sonaban cada vez más cerca, mezclándose con los gritos y disparos provenientes del interior. «Por aquí», susurró Lucía, guiando a su padre hacia la parte trasera de la propiedad. Años de cautela le habían enseñado cada rincón y cada punto de las cámaras de seguridad. Ramón, jadeando por el esfuerzo, tropezó y dijo entre respiraciones entrecortadas: «Sálvate tú». Lucía se detuvo, con sus ojos brillando con una mezcla de determinación y furia. «No te atrevas a rendirte ahora, papá. No después de todo esto». Un tiro cercano lo hizo agacharse. Dos hombres del jaguar, que los habían visto, se acercaron rápidamente. Lucía, actuando por instinto, empujó a Ramón detrás de un árbol y enfrentó a los sicarios. «¡El jaguar te quiere viva!», gritó uno de ellos,
pero no dijo nada sobre su padre. En ese momento, algo en Lucía se rompió. Todos los meses de miedo, ira contenida y fingir lo que no era, se desataron. En un instante de pura adrenalina, con una velocidad y precisión que sorprendió hasta a ella misma, Lucía desarmó al primer hombre y utilizó su arma para neutralizar al segundo. Ramón observó atónito, viendo en su hija no a la niña que había vendido, sino a una mujer forjada en el fuego del infierno que él mismo había creado. «Vamos», dijo Lucía, con una nueva dureza en su voz. «No tenemos mucho tiempo». Mientras corrían hacia la libertad, el detective Hernández lideraba el asalto a la mansión. El jaguar, acorralado, rugía órdenes a sus hombres mientras su imperio se desmoronaba a su alrededor. Lucía y Ramón alcanzaron los límites de la propiedad, pero sabían que la verdadera batalla apenas comenzaba. El jaguar no era alguien que perdonara la traición, y su alcance iba mucho más allá de los muros de su mansión. Mientras se adentraban en la noche, padre e hija compartieron una mirada, una promesa silenciosa de sobrevivir juntos, o no sobrevivir en absoluto, al amanecer que se avecinaba. Lucía y Ramón, escondidos en un motel en las afueras de la ciudad, se encontraban en una habitación con papel tapiz descolorido y el zumbido constante de un viejo ventilador, un contraste abrumador con el lujo de la mansión del jaguar. Ramón, sentado al borde de la cama, observaba a su hija con una mezcla de admiración y culpa. Lucía, por su parte, se movía por la habitación con la inquietud de un animal enjaulado, su mente trabajando frenéticamente en su próximo movimiento. «Tenemos que irnos pronto», dijo Lucía, su voz cargada de urgencia. «El jaguar tiene ojos en todas partes». Ramón asintió lentamente. «Lo siento tanto. Todo esto es mi culpa», dijo. Lucía se detuvo, enfrentando a su padre. En sus ojos brillaba una tormenta de emociones. Ira, dolor, pero también un destello de algo más. «Esperanza, sí lo es», respondió con firmeza. «Pero ahora no es el momento de descubrirlo. Tenemos que sobrevivir mientras discutimos nuestro próximo paso». En ese momento, la televisión del motel transmitía noticias locales y, de repente, la imagen del jaguar llenó la pantalla. El narcotraficante, impecablemente vestido, daba una conferencia de prensa. «Soy víctima de una conspiración», declaraba con falsa indignación. «Estas acusaciones son infundadas y fruto de una venganza personal». Lucía y Ramón observaron atónitos cómo el jaguar se presentaba como un empresario respetable, negando cualquier conexión con el crimen organizado. «Maldito bastardo», murmuró Lucía. «Está usando sus conexiones para protegerse». En ese momento, alguien tocó la puerta. Padre e hija se congelaron, intercambiando miradas de pánico. Lucía tomó silenciosamente el arma que había robado, mientras Ramón se acercaba cautelosamente a la puerta. «¿Quién es?», preguntó con voz temblorosa. «Soy el detective Hernández», respondió una voz familiar. «Están en peligro. Tenemos que movernos ahora». Lucía y Ramón se miraron, conscientes de que estaban a punto de tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Confiar en Hernández podría ser su salvación o su perdición. El silencio en el auto del detective Hernández era tenso, interrumpido solo por el suave zumbido del motor y el ocasional cruce de la radio policial. Lucía, sentada en el asiento trasero junto a su padre, mantenía una mano cerca del arma escondida en su chaqueta, escaneando constantemente los alrededores. Hernández, mirándola por el espejo retrovisor, dijo: «Tengo un lugar seguro donde pueden quedarse por ahora». Su voz era cansada pero firme. «Pero necesito que me cuenten todo, cada detalle». Ramón comenzó a hablar, su voz quebrándose al relatar cómo había sido vendido al jaguar. Lucía, por su parte, describió con frialdad y precisión el funcionamiento interno del cartel, nombres, lugares de operación. De repente, Hernández frenó bruscamente. «Nos siguen»,
murmuró, sus ojos fijos en el espejo retrovisor. Un SUV negro se aproximaba rápidamente, sus vidrios polarizados ocultando a los ocupantes. Hernández aceleró, zigzagueando entre el tráfico matutino. Lucía se aferró al asiento, su corazón latiendo desbocado. ¡Cuidado!, gritó Ramón al ver otro vehículo acercándose. Lucía y Ramón estaban escondidos en un motel en las afueras de la ciudad. La habitación, con su papel tapiz descolorido y el zumbido constante de un viejo ventilador, contrastaba drásticamente con el lujo al que Lucía estaba acostumbrada en la mansión del Jaguar. Ramón, sentado al borde de la cama, miraba a su hija con una mezcla de admiración y culpa. Lucía se movía nerviosa por la habitación, su mente acelerada buscando el próximo movimiento. «Tenemos que irnos pronto», dijo Lucía, su voz cargada de urgencia. «El Jaguar tiene ojos en todas partes». Ramón asintió lentamente. «Lo siento tanto. Todo esto es mi culpa», dijo. Lucía se detuvo, enfrentando a su padre con una tormenta de emociones en sus ojos. Ira, dolor y también un destello de esperanza. «Sí, esperanza», respondió con firmeza. «Pero ahora no es el momento de analizarlo. Tenemos que sobrevivir mientras discutimos nuestro siguiente paso». Mientras hablaban, la televisión del motel mostraba noticias locales. De repente, la imagen del Jaguar llenó la pantalla. El narcotraficante, impecablemente vestido, daba una conferencia de prensa. «Soy víctima de una conspiración», decía con falsa indignación. «Estas acusaciones son infundadas y fruto de una venganza personal». Lucía y Ramón miraban atónitos cómo el Jaguar se presentaba como un empresario respetable, negando cualquier conexión con el crimen organizado. «¡Maldito bastardo!», murmuró Lucía. «Está usando sus conexiones para protegerse». De repente, alguien tocó la puerta. Padre e hija se paralizaron, intercambiando miradas de pánico. Lucía tomó silenciosamente el arma que había robado, mientras Ramón se acercaba cautelosamente a la puerta. «¿Quién es?», Component Placement preguntó con voz temblorosa. «Soy el detective Hernández», respondió una voz familiar. «Están en peligro. Tenemos que movernos ahora». Lucía y Ramón se miraron, conscientes de que estaban a punto de tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Confiar en Hernández podría ser su salvación o su perdición. El silencio en el auto del detective Hernández era tenso, interrumpido solo por el zumbido del motor y el ocasional cruce de la radio policial. Lucía, sentada en el asiento trasero junto a su padre, mantenía una mano cerca del arma escondida en su chaqueta, escaneando constantemente los alrededores. Hernández, mirándola por el espejo retrovisor, dijo: «Tengo un lugar seguro donde pueden quedarse por ahora». Su voz era cansada pero firme. «Pero necesito que me cuenten todo, cada detalle». Ramón comenzó a hablar, su voz quebrándose al relatar cómo había sido vendido al Jaguar. Lucía, por su parte, describió con frialdad y precisión el funcionamiento interno del cartel, nombres, lugares de operación. De repente, Hernández frenó bruscamente. «Nos siguen», murmuró, sus ojos fijos en el espejo retrovisor. Un SUV negro se acercaba rápidamente, con vidrios polarizados que ocultaban a los ocupantes. Hernández aceleró, zigzagueando entre el tráfico matutino. Lucía se aferró al asiento, su corazón latiendo desbocado. «¡Cuidado!», gritó Ramón al ver otro vehículo acercándose. Hernández giró bruscamente en una calle lateral, las llantas chirriando contra el asfalto. «Tengo que sacarlos de aquí», gruñó, tomando una serie de giros rápidos para intentar perder a sus perseguidores. Lucía, actuando por instinto, sacó su arma. «Déjame ayudar», dijo, su voz fría y determinada. Hernández y Ramón gritaron al unísono, pero era tarde. Lucía bajó la ventanilla y disparó hacia las llantas del SUV que los perseguía. El vehículo perdió el control y se estrelló contra un poste de luz. Hernández aprovechó la confusión para acelerar y perderse en el laberinto de calles de la ciudad.
Minutos después, se encontraron en un callejón oscuro, todos respirando agitados. Hernández miró a Lucía con una mezcla de asombro y preocupación. «Eso fue impresionante y extremadamente peligroso», dijo. Lucía guardó el arma, sus ojos encontrándose con los de su padre en el espejo. En esa mirada compartida, ambos comprendieron que su viaje de redención acababa de comenzar y que el camino por delante estaría lleno de peligros inimaginables. El refugio que Hernández había preparado era un pequeño apartamento en un edificio deteriorado en las afueras de la ciudad. El detective los guió por escaleras chirriantes hasta una puerta oxidada. «No es mucho», dijo Hernández al abrir la puerta, «pero es seguro por ahora». Lucía entró primero, escaneando cada rincón en busca de rutas de escape. Ramón la siguió, su rostro una máscara de agotamiento y culpa. Hernández cerró la puerta y activó una serie de cerraduras. «Necesito que me den toda la información que puedan sobre el Jaguar. Nombres, lugares, operaciones», dijo. Lucía asintió, su mente ya trabajando en cómo usar la situación a su favor. «Les diré todo lo que sé, detective», aseguró, «pero necesito garantías». «¿Garantías?», preguntó Hernández alzando una ceja. «Inmunidad», respondió Lucía sin titubear, «para mí y para mi padre». Ramón la miró sorprendido. «Hija, yo debo pagar por lo que hice». No la interrumpió Lucía, su voz firme. «Nosotros ya hemos pagado suficiente». Hernández los observó en silencio por un momento. «Haré lo que pueda, pero primero necesito la información». Durante las siguientes horas, Lucía reveló los secretos del imperio del Jaguar. Nombres de políticos corruptos, rutas de tráfico, cuentas bancarias ocultas. Cada palabra era un golpe al corazón de la organización que ella había mantenido cautiva. Ramón escuchaba en silencio, horrorizado por el mundo en el que su hija se había sumergido. De repente, el sonido de las sirenas llenó el aire. Hernández se asomó a la ventana, su rostro palideciendo. «No se puede salir por aquí», murmuró. Lucía se levantó de un salto, su cuerpo tenso. «¿Cómo no lo sé?», respondió Hernández, sacando su arma. «Pero tenemos que irnos ahora». Mientras se preparaban para su nuevo destino, Lucía y Ramón compartieron una mirada que reflejaba una mezcla de miedo y determinación. Sabían que esta podría ser su última oportunidad para escapar, redimirse y empezar de nuevo con el sonido de las sirenas acercándose. Lucía y Ramón, conscientes de que el verdadero peligro apenas comenzaba, se preparaban para enfrentar lo que viniera. El caos se desató en las calles mientras huían del edificio, con sirenas aullando, neumáticos chirriando y gritos de confusión. Hernández los guiaba por callejones angostos, evitando las principales vías donde los hombres del Jaguar y la policía corrupta los buscaban. «Aquí», jadeó Hernández, señalando una puerta detrás de un viejo almacén. Apenas habían entrado cuando se escucharon disparos a lo lejos. Lucía, en alerta máxima, confió en sus instintos de supervivencia. «Tenemos que separarnos», dijo con frialdad. «Somos un blanco fácil juntos». Ramón, horrorizado, miró a su hija. «No te dejaré otra vez», dijo. «Ella tiene razón», intervino Hernández. «Tengo un contacto en el puerto que puede sacarlos de la ciudad». Lucía asintió, su mente ya planeando los siguientes pasos. Antes de eso, debía despejar el camino. Ramón quiso protestar, pero Lucía se escabulló por una ruta de escape. Hernández y Ramón esperaron en silencio. Cada minuto se sintió eterno. De repente, el walkie-talkie de Hernández se activó. «Detective, estamos rodeados, entréguenlo. Es una trampa, alguien nos vendió». En ese momento, la puerta del almacén se abrió de golpe, y hombres armados entraron, apuntando a Ramón y Hernández. «Vaya, vaya», dijo una voz familiar. El Jaguar, iluminado por las linternas, apareció. Parece que la familia se reunió. Bueno, casi. Ramón sintió que su corazón se detenía. «¿Dónde está Lucía?», gritó. El Jaguar rió.
Oh, querida protegida, tan inteligente y valiente, lástima que elegiste el bando equivocado. Algunos de sus hombres arrastraron a Lucía, que tenía el rostro magullado pero los ojos llenos de furia indomable. Lo siento, papá, murmuró Lucía antes de que un golpe la silenciara. Ramón gritó de rabia, luchando contra los hombres que lo sujetaban. Hernández, aprovechando la confusión, logró sacar su arma. El almacén se convirtió en un campo de batalla, con el destino de todos colgando de un hilo. El caos reinaba. Tiros, gritos y el sonido de cuerpos chocando contra el metal llenaban el aire. En medio de la confusión, Ramón logró liberarse y corrió hacia Lucía, su instinto paternal superando el miedo. Lucía, esquivando balas y puñetazos, aún aturdida por el golpe, luchaba por levantarse. Sus ojos se encontraron con los de su padre, una chispa de esperanza encendida en medio del caos. Mientras tanto, Hernández se enfrentaba al jaguar, y a pesar de su entrenamiento, se vio superado por la brutalidad del narcotraficante. «Debiste quedarte en tu escritorio, policía», se burló el jaguar, acorralando a Hernández contra una pared. De repente, el sonido de sirenas llenó el aire. Los refuerzos policiales se acercaban. El jaguar maldijo, comprendiendo que su ventaja se desvanecía. «¡Nos vamos!», ordenó a sus hombres. En la confusión de la retirada, Lucía vio su oportunidad. Con un movimiento rápido, tomó un arma caída y la apuntó al jaguar. «Todo lo que me hiciste pasar», murmuró, con el dedo en el gatillo. Pero antes de que pudiera disparar, Ramón la detuvo. «No, hija, no debes convertirte en lo que él hizo contigo». El jaguar aprovechó el momento para escapar, desapareciendo en la noche con sus hombres. Pocos segundos después, la policía irrumpió en el almacén. Hernández, herido pero vivo, se identificó rápidamente. «Están bajo mi protección», dijo a Lucía y Ramón. «Son testigos clave». Mientras los paramédicos atendían a los heridos, Lucía y Ramón se abrazaron, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. «Lo siento mucho, papá», susurró Lucía. Ramón la abrazó con más fuerza. «No, hija, soy yo quien debe pedir perdón, pero te prometo que haré lo posible por protegerte». Hernández se acercó a ellos, con una mezcla de alivio y preocupación en su rostro. «Aún no estamos a salvo. El jaguar sigue libre y no descansará hasta silenciarles». Lucía asintió, su determinación renovada. «Entonces, tendremos que ser más inteligentes». En el refugio, los tres sabían que la verdadera batalla apenas comenzaba. Con el amanecer, Lucía, Ramón y Hernández estaban en un lugar seguro en las profundidades de la ciudad. El detective, con ojos profundos y una determinación firme, desplegó un mapa sobre la mesa de la cocina. El jaguar había activado todos sus contactos. Hernández señaló varios puntos en el mapa. «Tenemos ojos y oídos en la policía y en el gobierno, incluyendo en los medios». Lucía, con una taza de café frío en las manos, asintió. «Él no descansará hasta eliminarnos. Somos la única amenaza real para su imperio». Ramón, sentado en un rincón, observaba a su hija con orgullo y temor. «¿Qué podemos hacer? Somos solo 3 contra un ejército». «Tenemos algo que ellos no tienen», respondió Lucía, con los ojos brillando de determinación. «Conocimiento interno. Sé cómo piensa el jaguar y conozco sus debilidades». Hernández, curioso, preguntó. «¿Qué propones?» «Una trampa», dijo Lucía, inclinándose sobre el mapa. «Usaremos su paranoia en su contra». Mientras discutían el plan, la TV en la esquina de la sala transmitía las noticias locales. De repente, el rostro del jaguar apareció en la pantalla. «Soy víctima de una conspiración», declaró con falsa indignación. «Exijo que se respeten mis derechos». Lucía apagó la TV con un gesto brusco. «Está jugando su carta de hombre de negocios respetable. Tenemos que actuar rápido». El plan se puso en marcha. Hernández usó sus contactos para filtrar información falsa sobre una supuesta traición en la organización del jaguar.
Lucía, con su conocimiento interno, ayudó a crear un escenario creíble que sembraría dudas en la mente del narcotraficante. Mientras tanto, Ramón, ansioso por redimirse, se ofreció como cebo. «Es muy peligroso», dijo Lucía firmemente. «Es mi oportunidad de hacer las cosas bien, hija», insistió Ramón. Lucía miró a su padre, viendo por primera vez al hombre que había sido antes de que la desesperanza lo llevara a tomar decisiones terribles. «Con una condición de que lo hiciéramos juntos», observó Hernández, consciente de que se encontraban en el momento más peligroso de sus vidas. La trampa estaba lista, pero el jaguar era un depredador astuto. Un solo error podría costarles todo. La noche cayó sobre la ciudad como un manto de incertidumbre. Lucía y Ramón se encontraban en un viejo almacén portuario, el lugar elegido para el encuentro. Hernández y un equipo de agentes de confianza esperaban ocultos en las sombras, listos para actuar. Lucía, vestida con la elegancia aprendida durante su tiempo con el jaguar, caminaba nerviosa de un lado a otro. Ramón, a su lado, trataba de calmar sus propios nervios. «Recuerda el plan», susurró Lucía. «Cuando lleguen, déjame hablar a mí». Ramón asintió, su rostro una mezcla de determinación y miedo. Confiaba en su hija. El sonido de neumáticos sobre grava rompió el silencio. Faros iluminaron el interior del almacén cuando 3 vehículos negros se detuvieron frente a la entrada. El jaguar emergió del auto central, su traje impecable contrastando con la decadencia del lugar. Sus ojos fríos y calculadores se posaron en Lucía y Ramón. «Mi querida protegida», dijo con una risa que no llegó a sus ojos. «Y el padre traidor». Lucía dio un paso adelante, con una postura que exudaba la confianza que no sentía. «¿Sabes por qué estamos aquí?», dijo el narcotraficante, riendo con un sonido que heló la sangre de Ramón. «¿Crees que puedes negociar conmigo después de tu traición?» «Tengo información», respondió Lucía con firmeza. «Información que podría destruirte o salvarte». Por un momento, la duda cruzó el rostro del jaguar. Era todo lo que necesitaba. De repente, todo se descontroló. Uno de los hombres del jaguar, nervioso, disparó al aire, desatando el caos. Hernández y su equipo emergieron de sus escondites, gritando órdenes. El jaguar, entendiendo la trampa, sacó su arma y apuntó directamente a Lucía. Ramón, viendo el peligro, actuó por instinto y se lanzó frente a su hija justo cuando el jaguar apretó el gatillo. El disparo resonó en el almacén. Ramón cayó al suelo, la sangre manchando su camisa. «¡Papá!», gritó Lucía, su voz rompiendo el caos de la batalla. En medio del fuego cruzado, padre e hija se miraron, el tiempo pareciendo detenerse. La redención y el sacrificio se entrelazaban en un momento que cambiaría sus vidas para siempre. El caos reinaba en el almacén. Tiros y gritos llenaban el aire mientras Lucía se arrastraba junto a su padre, presionando desesperadamente sobre la herida en el pecho de Ramón. «No te atrevas a dejarme, papá», repetía Lucía, lágrimas mezclándose con la sangre en sus manos. «No ahora, no así». Ramón la miró con ojos llenos de un amor que había permanecido oculto durante tanto tiempo. «Mi niña». El silencio rodeaba a los dos mientras la batalla continuaba. Hernández y su equipo luchaban contra los hombres del jaguar. El sonido de los disparos era ensordecedor. El jaguar, viendo su imperio desmoronarse, intentó escapar. Lucía lo vio moverse hacia la salida y en una fracción de segundo tomó una decisión. «Papá», murmuró Lucía, besando la frente de Ramón antes de levantarse con una determinación forjada por años de dolor y rabia. Lucía persiguió al jaguar, alcanzándolo justo cuando estaba a punto de subir a su auto. «¡Se acabó!», gritó Lucía, apuntándole con el arma que había recogido del suelo. El jaguar giró su rostro, mostrando una máscara de furia y miedo. «Nunca se acaba, querida mía. Siempre habrá alguien como yo». «Quizás», respondió Lucía con una voz fría como el acero, «pero tú no estarás aquí para verlo».
Un último tiro resonó en la noche. Momentos después de que Hernández llegara a la escena, encontró a Lucía de pie sobre el cuerpo del jaguar. Le dijo que dejara el arma caer. Juntos corrieron de vuelta al almacén. Los paramédicos estaban atendiendo a Ramón, quien, según informaron, había sobrevivido, pero necesitaba ser llevado al hospital de inmediato. Mientras subían a Ramón a la ambulancia, Lucía y Hernández se quedaron en el almacén, sabiendo que el peligro no había terminado. El lugar fue testigo del fin de una pesadilla y del inicio de una nueva vida. Hernández los observaba, consciente de que la verdadera batalla para Lucía y Ramón apenas comenzaba. La lucha por la redención y la reconstrucción de sus vidas había comenzado. Meses después, Lucía se encontraba frente a la ventana de la habitación del hospital de Ramón, observando el amanecer que teñía el cielo de tonos rosados y dorados. Su padre dormía en la habitación, su respiración constante y tranquila, muy diferente a aquella noche fatídica en el almacén. La recuperación de Ramón fue lenta y dolorosa, pero cada día traía pequeñas victorias. Lucía había estado a su lado en cada paso, enfrentando sus propios demonios mientras ayudaba a su padre a luchar contra los suyos. Un suave golpe en la puerta anunciaba la llegada del detective Hernández. «Tengo noticias», dijo en voz baja, consciente del sueño de Ramón. Lucía sintió su corazón latir con anticipación, mientras Hernández le informaba que el trato había sido aceptado. Su testimonio había sido crucial para desmantelar el resto del imperio del jaguar. La inmunidad total sería garantizada. Lucía dejó escapar un suspiro de alivio que no sabía que estaba conteniendo. Hernández sonrió levemente, dado su papel y su condición. La sentencia probablemente sería suspendida y se le impondría servicio comunitario, pero no iría a prisión. Las lágrimas que Lucía había estado conteniendo durante meses finalmente comenzaron a afluir. Era una mezcla de alivio, gratitud y un dolor que empezaba a sanar. Volvieron a la habitación justo cuando Ramón despertaba. Al ver las lágrimas en el rostro de su hija, se alarmó. «¿Qué pasa?», preguntó con la voz aún ronca por el sueño. Lucía se acercó, tomando su mano. «Se acabó, papá, de verdad se acabó». Mientras Hernández explicaba los detalles, Lucía miraba por la ventana. El sol ya había salido completamente, bañando la ciudad en una luz que parecía prometer un futuro lleno de posibilidades. «Vamos a preguntar todo lo que necesites ahora», dijo Lucía. Una vez que Hernández se fue, Lucía sonrió con una sinceridad que no había mostrado en años. «Vivir, papá, simplemente vivir». Se sentó junto a la cama, sosteniendo la mano de su padre. Ambos sabían que el camino por delante no sería fácil. Habría heridas que tardarían en sanar y confianza que reconstruir, pero por primera vez en mucho tiempo, tenían algo que se les había negado durante tanto tiempo: esperanza. Mientras el día avanzaba, padre e hija permanecieron en silencio, contemplando el futuro que se extendía ante ellos, un futuro lleno de posibilidades de redención y amor renovado. Si te gustó esta historia, estaré muy agradecido por tu apoyo. Simplemente, si te gustaría, suscríbete o dale un me gusta. Ayudarías mucho para que pueda seguir ofreciéndote los mejores relatos. Te agradezco y te deseo muchas bendiciones.